Estamos de vuelta, esto es Alta Gama en radio para todo el mundo, diferentes plataformas digitales. Recuerden que estamos a través de LinkedIn, estamos a través de Facebook, de Twitter, de Telegram, de Instagram y sobre todo, por supuesto, por los 3 canales de YouTube. Así que gracias por estar ahí en contacto con nosotros. Como cada martes nos acompaña aquí nuestro querido amigo Juan Carlos Espinal, siempre tiene temas interesantes para compartir con toda la audiencia y le doy la bienvenida. Bienvenido. Gracias por el privilegio, Obandi Camilo, de tenernos a nosotros los martes a las 7 de la noche. Para nosotros es un privilegio. Gracias, y para nosotros también. Y además saludar a la audiencia que siempre está con ustedes. Bien, hoy vamos a conversar con Modesto Reyes. Reyes es de la Secretaría de Asuntos Rurales de las Fuerzas del Pueblo. Y el tema más nodal, más importante de República Dominicana es el que le viene al próximo periodo 2022-2024. La gran crisis que viene para República Dominicana no es económica. Ya nosotros estamos atravesando la crisis económica y se va a profundizar. Y esa crisis económica, derivada de los problemas geopolíticos, de la guerra de Ucrania, Rusia, OTAN, el aumento de los fletes, la tasa cero, la especulación, la inflación sobre todo, va a producir hambruna en República Dominicana por primera vez en mucho tiempo. Nosotros antes de la pandemia estábamos produciendo aproximadamente el 85% de lo que nos comíamos en la mesa de la casa. Hoy estamos produciendo el 56%. Se ha sustituido el modelo de producción por el modelo de importación en este gobierno. Y la crisis ha afectado en eso. Entonces, según Naciones Unidas, 7 de cada 10 hogares dominicanos no tiene suficiente alimento. Está comiendo 2 veces al día. O sea, 7 de cada 10 hogares en nivel está comiendo 2 veces al día. Y 6 de cada 7 hogares no tiene ahorros. No tiene ahorros. Se le acabaron los ahorros. Entonces, ¿cómo de esto vamos a hablar eso? Porque además vamos a enfrentar un grave problema de agua. Mira, en Río Blanco, estos son lugares de montaña donde nacen ríos. En Río Blanco, Los Mogotes, San José de las Matas, Constanza, Jarabacoa, no hay agua. Y ahí nacen los ríos más importantes del país, como el Yaque del Sur, por decir, el Yaque del Norte, por decir. Entonces, eso está encareciendo la comida. Pero ¿qué ocurre? Baja el dólar y baja la gasolina a nivel internacional, pero aquí internamente no bajan los alimentos. Entonces, ¿quiénes son las grandes empresas que están importando alimentos en República Dominicana? ¿Quiénes son quienes están especulando con los alimentos? Entonces, todo ese tipo de cosas lo vamos a hablar con Modesto, que a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Y lo Modesto saludamos. Reyes. Bien, muchísimas gracias, Caramba, por invitarnos a este importante programa, Alta Gama. Y esperamos nosotros que en esta ocasión poder analizar con profundidad el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía nacional en materia agroalimentaria, el tema de la tasa cero, las importaciones de productos agropecuarios. ¿Qué es lo que es la tasa cero? Nacional. La ley de tasa cero es una ley que se acaba de aprobar recientemente, que busca librar, ¿verdad?, del pago de arancel a 67 productos que tienen que ver con la canasta básica familiar. Pero naturalmente que esto lo que tiende a hacer es legalizar las importaciones en la República Dominicana. Es un negocio, y todos nosotros lo sabemos, de que un pequeño grupo se nutre, se hace rico con el hambre del pueblo. Y de esta manera quieren seguir importando. Pero ¿qué pasa con los productores nacionales? Si tú haces importación, y voy a dar este dato sumamente importante. Este año, 2021, se importó en productos agropecuarios nada más
sobre 4.000 millones de dólares. ¿Qué significa que el Estado haya importado 4.000 millones de dólares y hayamos visto micro, medianos productores botando las cosechas por falta de financiamiento, por ejemplo? No tanto, te voy a decir lo que pasa. La competitividad es desleal, porque si en el momento que hay producción nacional tú le haces importación, pues naturalmente que los precios bajan para el productor, pero recuérdate que no bajan para el consumidor. Por eso la ley de tasa cero, nosotros nos hemos opuesto totalmente a ella, y tú sabes que nosotros estamos en la Secretaría de Desarrollo Rural de nuestro partido Fuerza del Pueblo, y como partido fuimos los primeros en oponernos a esta ley que se aprobó en contra de lo que es la producción nacional. Entonces, ¿de qué manera te afecta generalmente al productor? Esos productos importados terminados, y yo te voy a poner el ejemplo del pollo. Nosotros estuvimos importando y estamos importando pollo desde Brasil. Brasil es el segundo productor más grande a nivel mundial de pollo, con pollo subsidiado prácticamente. Entonces los productores de República Dominicana tienen que competir con un pollo que no paga arancel acá, donde nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo con Brasil en materia comercial. Entonces eso hace que realmente la producción nacional se vaya a pique. Los productores de pollo, los productores de huevo, te voy a poner un ejemplo. En todo este periodo, los productores de huevo han estado perdiendo dinero, porque hay suficiente capacidad de producción en el país, pero si tú haces importaciones desmedidas, pues naturalmente que los productores van a perder. Un huevo en granja se le paga al productor 4.80. ¿Tú sabes cuánto le cuesta producirlo? 5.20. Pues naturalmente que esa producción nacional, que tiene un volumen en dólares que manejan cerca de 900 millones de dólares al año. De esa manera nosotros estamos afectando la producción nacional y también estamos atacando un tema básico que es el empleo. El empleo a nivel nacional. ¿Qué tan perjudicial pudiese ser de continuar la tasa cero para la quiebra de los productores agrícolas o en este caso agropecuarios? Bueno, sencillamente nosotros vemos cómo los campos han estado quedándose solos prácticamente. Tú ves, y hoy en día si tú coges la población que vive en la ciudad es el 80% hoy día, y lo que vive en el campo es el 20%. Eso quiere decir que la producción nacional no tiene quien la haga prácticamente. Y si analizamos cuál es la mano de obra que se utiliza a nivel del campo, es mano de obra haitiana. Realmente el productor dominicano ha quedado desamparado, sin financiamiento, sin política pública, que realmente estos subsidios que se aplicaron de manera tardía, en el caso de los fertilizantes, en el caso del apoyo que se le da para vamos a decir, el subsidio para la importación de maíz, de soya, ha llegado tarde. Entonces, por esa razón es que este país ha sido un gran importador. Pero te voy a decir algo más importante, Pinar. República Dominicana, con la pandemia, lo que ha hecho ponerse al desnudo la agropecuaria de República Dominicana. ¿Por qué razón? Sencillamente, nosotros somos importadores de materias primas. Y tú decías que producimos el 85%. Yo digo que no es cierto. Ni nunca hemos importado, producimos el 85%, nunca. Nosotros somos ensambladores de productos. Claro. Si tú ves el pollo, realmente el pollo nosotros lo ensamblamos acá, porque claro, toda la infraestructura que tú ves es importada. Claro. Si ves los alimentos, son importados, por eso es el tema de la soya, por eso es el tema del maíz, por eso es el tema de la grasa comestible. Claro. Si ves los medicamentos que se utilizan y la genética que se utiliza para la producción, todo es importado. Divisa. Entonces, la mano de obra para el ensamblaje del pollo también es importada. Claro. De tal manera que la República Dominicana tiene que cambiar su política pública en materia agropecuaria. Yo te voy a dar otro dato importante. El presupuesto nacional, lo que está establecido, es una partida de 15.000 millones de pesos. Eso representa el 1.1% del presupuesto nacional.
Y si nosotros tomamos cuál ha sido el crecimiento del sector agropecuario, vemos el declive, cómo viene. Nosotros venimos de 6, luego pasamos a 4%, luego pasamos a 2.5%, que es donde nosotros nos encontramos hoy. Es el área, el sector que menos crece de la República Dominicana. ¿Y cómo puede ser que un país que tiene que ofrecer alimentos a una población, porque la seguridad alimentaria no es solamente que haya los alimentos, tiene que haber disponibilidad, pero tiene que haber acceso a los alimentos. Y si, ¿cómo tiene acceso la población a los alimentos? Sencillo, empleo. Si la persona no tiene poder adquisitivo, ¿cómo vas a adquirir? Pero vamos a otro punto importante, la canasta básica familiar. Bueno, tú sabes cómo se ha incrementado. Hoy día nosotros tenemos incrementos que van cerca del 20, 30 y 40%. Y tú sabes, cada uno de los quintiles, donde más afecta es en el quintil más bajo, donde están los más pobres. Y realmente nosotros tenemos ahí un costo de la canasta básica familiar que no pueden llegar. Y como tú decías en la introducción del programa, pues naturalmente hay gente que hoy día come 2 días en el día y algunos hasta una vez al día porque no tienen con qué comer. Hoy día nosotros tenemos también cerca de 300,000 personas que están en la pobreza que se ha generado. Entonces las políticas públicas de este gobierno, ¿dónde han estado? Turismo, zona franca principalmente, pero hay un sector sumamente importante que se ha estado desarrollando y que ha estado haciendo importantes aportes a nivel de la ciudad y a nivel de la ruralidad, que son las remesas. 2021, más de 10,000 millones de dólares fueron lo que aportó la remesa a la República Dominicana. ¿Desde dónde? Europa, principalmente, Estados Unidos. Y aquí nosotros tenemos ese respiro, ese pequeño aire que se da. ¿Y qué le ofrece este gobierno al extranjero? Vamos a decir, al extranjero, no al dominicano en el exterior. No, más bien le aumenta los pasaportes, más bien todo. Vamos aquí. Oye una cosa, Modesto. El Ministerio de Medio Ambiente recortó las brigadas de reforestación y eso afectó las cuencas de los ríos. Pero también, fruto del desuso de las presas, ha existido mucha erosión y eso está afectando al tema de la mujer, sobre todo a la mujer que a veces es familia, y ahí llega la violencia, la ola de criminalidad. ¿Qué está pasando con el tema de la producción de agua? Pero sumamente importante este tema. Recientemente tuvimos nosotros un foro, se llamó Agroindustria y Mercados Orgánicos, que se realizó con la Secretaría de Formación Política, la Secretaría nuestra y la Secretaría de Comunicaciones del partido. Y en el Valle de Azua, para ponerte un ejemplo, que era donde se estaba celebrando este foro, pues allí nosotros mirábamos el tema del agua y hablábamos del tema del agua. En el Valle de Azua no hay agua suficiente para poder producir. Allí lo que más se produce es tomate industrial como número 1. Y luego está el banano orgánico que se produce, y se produce mango, plátano se produce también en buena cantidad. Sin embargo, no hay agua suficiente para producir estos rubros. ¿Pero qué está pasando? Ahí es donde el gobierno realmente tiene que aportar. Los sistemas más obsoletos que nosotros tenemos de riego están ahí. Utilizar sistemas de riego por gravedad, se puede perder entre 70% del agua por infiltración, evaporación. Entonces, hoy en día tenemos sistemas que son mucho más avanzados y que es donde el gobierno realmente tiene que invertir. El Valle de Azua tiene que hacer ese tipo de inversión, pero te voy a ir más lejos y viéndolo ya de manera más global, como tú tocaste el caso de Constanza y otros valles importantes del país. En el caso, yo estuve recientemente por Pedernales, y toda la cuenca del río Pedernales,
el río Pedernales también con el río Mulito, que es lo que existe por allí, pues ahí se produce alrededor de 3 metros cúbicos de agua. Metro está represado, 1,5 metros prácticamente se va para Haití y otro 1,5 metros viene a la República Dominicana. Pero si tú llegas hasta la cuenca y mira, la cuenca está devastada. Los guardabosques que estaban ahí, los quitaron todos. Lo dejaron desamparado. ¿Y qué hicieron? La migración de Haití que viene acá, corta los árboles, hace conuco, trabaja el conuquín. También el dominicano depreda. También el dominicano, pero el dominicano es el primero en ese sentido, porque el dominicano le da a media al haitiano para trabajar. Claro. Entonces, no hay una conciencia realmente, pero es un asunto de Estado. Primero, es de Estado. La producción de agua es un derecho fundamental que tiene el derecho al agua que tiene. Existe la posibilidad de la privatización del Estado. Nosotros hemos estado observando el hecho de proyectos de ley. Recuérdese que la ley de aguas está siendo aprobada, debatida en el Congreso. No hay una solución al tema de esa discusión. Hemos visto cómo el organismo rector del sector público del agua, INAPA, tuvo dificultades para el tema del nombramiento del titular. Entonces, allí hay o existe dentro incluso del propio Estado una visión privada del agua. Sí, bueno, naturalmente que todo lo que es recurso, el sector privado quisiera tenerlo a la mano, con poco esfuerzo, como se ha hecho muchas veces. En el caso del tema del agua, y voy a unir otro tema, que es el tema de ordenamiento territorial. Correcto. Que en este momento le doy tanta importancia porque está muy relacionado al agua. Nosotros tenemos la ley de ordenamiento territorial que está cursando en el Congreso por años y no se aprueba. Y no se aprueba, todos lo sabemos, asunto de intereses que tienen grupos en el país que quieren que la ley sea a su medida y no puede ser. En ese sentido, nosotros estamos viendo perder los mejores suelos de la República Dominicana. ¿Tú sabes dónde están los mejores suelos? En Moca. Los suelos más fértiles de la República Dominicana están en la ciudad, están en Moca. Y toda la zona de provincia hermana Mirabal, La Vega, el San Francisco de Macorís, son suelos muy fértiles. Y hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Que esos suelos están siendo tapados con cemento, con concreto, para urbanizar. Por el desarrollo del urbanismo. La agricultura tiene tan poca atención en este país que es preferible llevar proyectos que sean urbanísticos a producir en la tierra que realmente tenemos. Pero es sencillo, yo te voy a poner otro ejemplo. Los productores de plátano producen el plátano. En campo, en finca, un plátano puede costar 3 pesos. Pero cuando tú vienes al supermercado cuesta 24 pesos. Por la intermediación. Pesos. Hay un tema de intermediación sumamente y fuerte. Especulación. Y además el tema combustible, del transporte, por el aumento del gasoil. Claro, especulación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que la cadena de distribución de los alimentos, el país tiene que establecer políticas públicas para mejorar la situación. ¿Qué es lo que tenemos? Prácticamente un desorden. Los agricultores, los productores de manera individual no van a llegar a ningún lado. Tienen necesariamente que asociarse. Y aquí hay 2 tipos de asociaciones que pueden hacer. Nosotros llamamos una horizontal, donde ellos pueden establecer cooperativas, agroindustrias, poder agregar valor al producto. Y otro, hacer alianzas estratégicas, que es la que le llamamos vertical. Alianzas estratégicas con empresas establecidas que tengan mercado, y eso nos va a permitir a nosotros poder progresar. Pero el desarrollo rural con el productor trabajando de manera aislada, solo, no es posible que haya desarrollo en la ruralidad. Mira, el tema de la sostenibilidad de los proyectos, de la autogestión, tampoco tratado
en República Dominicana, siempre está el papá Estado o los monopolios. En República Dominicana existen monopolios de importaciones de alimentos. Claro. Los monopolios de importaciones de alimentos son los que sustituyen la mano de obra local y al mismo tiempo destruyen el campo. Entonces, si tenemos ese fenómeno y no tenemos una regulación y no tenemos la ley de ordenamiento territorial, es evidente que los municipios se van a ver enfrentados a serias dificultades con el tema de la distribución de los alimentos, porque la intermediación va a hacer que los productos agropecuarios lleguen caros a los colmados, a los supermercados. Y entonces hay una filosofía de maximizar los beneficios. En ese sentido están las importaciones. ¿Agricultura sigue otorgando permiso de importación? Claro que sí. Y la ley tasa cero, ¿qué objetivo tenía? Sí, pero el hecho de la tasa cero viene a ser un elemento que se suma al tema de la importación. Ahora bien, el tema de las importaciones, ¿quién las regula? Aparte del ministerio, ¿el presidente de la República? No, lo sigue regulando el Ministerio de Agricultura, pero ¿quién regula al Ministerio de Agricultura? ¿Y por qué entonces, si lo regula el Ministerio de Agricultura, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, firma una ley para beneficiar a determinados importadores? Óyeme, este es un Estado, bueno, vamos a decir, un gobierno que tiene fuertes implicaciones con la privatización y su estructura. Hay grandes representantes del sector privado dentro de lo que son las empresas de la producción de alimentos locales. Claro, y en ese sentido se favorece, y te lo voy a decir con toda sinceridad. El tema de las importaciones ha estado por muchos años. Sin embargo, en este gobierno es donde se ha evidenciado con más fuerza. ¿Por qué? Cuando tú le das fuerza de ley para importar, quiere decir que la producción nacional no es claro, tú no tienes la prioridad para el gobierno. Yo quiero ir el tema de, por ejemplo, el componente vital del desayuno es la leche y el huevo. Del desayuno de los dominicanos, el mangú. Mangú, leche, huevo, mangú, leche, huevo, mangú, leche, huevo. Esa es parte fundamental, vívere, ¿no? De la dieta del desayuno. ¿Por qué la leche que se produce en República Dominicana, el Estado no puede comprarla a un precio estándar y utilizar esa leche para el desayuno escolar? ¿Por qué en República Dominicana, por ejemplo, el caso del tema de la leche en polvo? ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Y esa filosofía? Bien, el tema de la alimentación de los niños es un tema crucial para el país. Y fíjate el rendimiento que nosotros tenemos, bajo rendimiento. Te pegue un poco el micrófono. En esas pruebas PISA que se realizan, pues naturalmente se evidencia la baja calidad de la enseñanza de la República Dominicana. Pero te voy a decir lo siguiente: un niño que esté mal alimentado, pues naturalmente sus capacidades de desarrollo a nivel intelectual y a nivel del aprendizaje pues son limitados. Eso nos hace pensar a nosotros que la alimentación que reciben los niños en las escuelas no es la adecuada. Por el tema del azúcar. Yo te puedo decir, ¿qué puede aportarle una masita que le dan a un niño con un juguito? Prácticamente no tiene nada que aportarle. Muchas veces jugos que son... la pregunta no es, Modesto, el tema de la leche. ¿Por qué nosotros no podemos vamos comprar? Al tema de la leche. El tema de la leche. Nosotros, si no hay inversión en el país para producir leche, no tenemos oportunidades. Y este gobierno no invierte en el campo. Oye la pregunta, ¿por qué el Estado no puede comprarle la leche a los micro y medianos productores nacionales? ¿Y por qué el Estado en el sector público tiene que comprar leche en polvo? ¿Por qué? O suero de leche. Sí, es parte del negocio. Parte del negocio. Entonces el Estado está olvidemos un poco del gobierno. El Estado está entonces, el Estado como tal, comprometido con un soborno de parte del sector privado. Y de un engaño. Y del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente están
está entonces en manos del sector privado y la alimentación, la cadena de alimentación de los dominicanos está en manos privadas. Y a estar en manos privadas y de los comercios. Entonces, con asuntos estratégicos, el Estado está permitiendo el monopolio de ese sector, y entonces hay como que no hay mucha moral para criticar al sector privado desde el Estado. Pero hay un asunto de engaño, como yo digo. Bien, y bien. quiero plantearlo. Tú dices que el Estado, pero los gobiernos son los que ejecutan. Bien, evidentemente. En este sentido, es un crimen cómo darle por leche suero a los niños en las escuelas. Eso es un crimen. Y lo otro que te puedo decir es que realmente el país puede producir todo el alimento necesario para la alimentación en lo que es el desayuno escolar. Ahora, al gobierno no le interesa porque el negocio está... Claro, están sustituyendo la producción por importaciones. Entonces, con un furgón de pollo de Brasil es más barato generarlo aquí y traerlo a aduana que producirlo, qué sé yo, en Moca. Es lo que tú estás diciendo. Y lo mismo pasa con la leche. Y lo mismo pasa con la leche, y lo mismo pasa con la cebolla, y lo mismo pasa con todos los otros productos que pueden generar riqueza inmediata. Ahora bien, nosotros tenemos a China como un país que es aliado de la República Dominicana. Y hemos observado las importaciones. Y entonces al mismo tiempo nosotros tenemos mucha capacidad, nosotros tenemos mucho terreno. ¿Qué está pasando con el asunto de la producción de alimentos en República? Producir alimentos, víveres, vegetales, carne. ¿Qué está pasando con eso? Yo vuelvo y te repito, si el gobierno no invierte en la agropecuaria nacional, no puede haber desarrollo. Para un ejemplo sencillo, ¿tú sabes cuánto se invierte en investigación en la República Dominicana en materia agropecuaria? Es 0.19% del Producto Bruto Agropecuario. Eso es nada. Y usted lo que dice, sin ciencia y tecnología, sin puede, capacidad instalada tecnológica, nosotros no podemos producir. No puede haber desarrollo. Desarrollo porque por cada tarea de tierra producida, nosotros no vamos a producir respecto de otros países como Costa Rica, que han hecho hincapié en la plataforma tecnológica. Tú tomas de ejemplo, también el caso de la productividad. Por ejemplo, yo te hablaba del tomate industrial. Sí. ¿Cuánto producimos nosotros por tarea? Lo que nosotros producimos aquí en términos de quintales es bajísimo con respecto a lo que se produce, por ejemplo, en Perú. Nosotros, en Perú se puede producir 6, 7 veces más que lo que se produce aquí en República Dominicana. Pero asimismo, estamos nosotros en otros rubros, el mismo arroz. Nosotros, de los rubros que mejor estamos, el arroz, que estamos siendo autosuficientes en arroz en este momento. Sin embargo, nuestra producción puede mejorar mucho más. En café, bueno, la producción más baja que nosotros podemos tener la tiene la República Dominicana en café. Nosotros estamos produciendo 35 libras por tarea con variedades viejísimas, afectadas por roya, afectadas por la broca del café. En ese sentido, nosotros tenemos que hacer los cambios, pero República Dominicana no invierte para ver cuáles son las variedades que realmente pueden producir y tener una alta productividad. Sin embargo, lo que hacemos es importaciones de variedades que tratamos de adaptar aquí, pero los investigadores que pueden generar y pueden producir variedades de alto rendimiento, de alta productividad en la República Dominicana, si no hay recursos para investigación, no lo hay. Entonces, a esto se le agrega que este gobierno, los profesionales agropecuarios, que vienen bien formados, bien preparados, lo que hace es que lo cancela. ¿Por qué se dio esa crisis de cancelaciones de agrónomos que uno llegó a pensar que estaban politizando el tema de los recursos humanos para sustituir técnicos agrícolas y técnicos por cuadros políticos? Mira, el tema de los profesionales agropecuarios es un tema muy, muy delicado. Por ejemplo, la cuarentena vegetal, la cuarentena animal. Nosotros tenemos lo más cercano que tenemos en la introducción de la peste porcina africana. La peste porcina africana. ¿Cómo se produce?
Se produjo fue por el descuido de parte de la supervisión en la frontera de las granjas con el tema de la pandemia. No, óyeme, y el cólera. Naturalmente que es descuido prácticamente. A cualquier país se puede introducir una plaga, una enfermedad o lo que sea. Sin embargo, cuando tú destruyes el aparato técnico que tiene que ver con el sostén de la cuarentena, sea vegetal o sea animal de un país, pues naturalmente tú estás exponiendo al país a que ocurra. ¿Cuál ha sido la consecuencia de la fiebre porcina dentro de lo que es la cadena de distribución de carne y de producción de carne en el país? Bueno, eso ha impactado significativamente. Yo te puedo decir que nosotros teníamos alrededor de 40,000 productores de cerdo. Hoy en día, cerca del 40% de los productores están fuera. Y de ahí entonces llega la importación. Y de ahí, eso justifica. Y de ahí viene la importación. Pero lo otro que te puedo señalar es que la fiebre porcina africana o la peste porcina africana es una enfermedad que todos los países le tienen terror. Y República Dominicana está en máxima alerta por la presencia. Nosotros vamos a tener problemas con exportar otros rubros inclusive. Claro, como carne de res. Por el problema de contaminación que pueda haber. Claro. No, está prohibida la exportación. Y entonces la mala imagen del mercado. La mala imagen. Entonces, a países con los cuales nosotros tenemos relaciones comerciales muy estrechas, caso de Estados Unidos, el mismo caso de Brasil y otros países, pues su preocupación más grande, y los miembros del DERECAFTA también, los países que están ahí, es preocupante para ellos porque en cualquier momento le puede entrar la fiebre porcina africana desde la República Dominicana. Y eso crea condiciones para nuestro país negativas. Es una vergüenza porque en materia agropecuaria la República Dominicana no se aseguró, este gobierno no se aseguró de colocar al personal técnico que debió estar ahí. Entonces nosotros vamos hacia la yo le he planteado el uso del microondas, la puertorriqueñización de la economía. Es decir, en lugar de comer fresco, vamos al supermercado y comemos algo refrigerado, como por ejemplo los plátanos ya no son fritos. Ya usted puede comprar plátano en el supermercado refrigerado. Ya usted está viendo la conversión tecnológica, la desindustrialización, la desglobalización que implica el tema de la producción de los alimentos. Entonces, ¿qué vamos a tener? En lugar de usted va a comer tomate, va a llegar un momento en que un tomate usted no lo va a ver sino que en pasta, ¿no? Es lo más fácil, y te puedo decir lo siguiente: todavía aquí se está produciendo el tomate en el campo, pero llegará un momento que si se descuida la producción, lo que vamos a hacer es importar la pasta. La puertorriqueñización. Nada más, lo mismo que se está planteando. La sustitución de la mano de obra agrícola por el Walmart y el mall. Es decir, la economía del mall, las migraciones. Entonces, el tema de la migración, que tenemos un asunto de migración, porque la migración, quienes recogen los frutos en el campo dominicano, quienes recortan, quienes dan de alimento a los cerdos, quienes se preocupan porque el campo dominicano haya producción, solo es la mano de obra haitiana. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando usted observa en el campo quienes están recortando, quienes están trabajando, laborando en el campo, es la mano de obra haitiana. El dominicano lamentablemente no trabaja porque no va a trabajar bajo precio. Mira, el campo dominicano ha sufrido transformaciones, pero son negativas prácticamente. Fíjate lo que se ha dado. La población, el pequeño productor que no tenía anteriormente cómo producir porque no tenía el financiamiento necesario, pues vio quizá más fácil vivir del motoconcho. Y como tú ves en los campos, debajo de los árboles, ahí tú encuentras cantidad de jóvenes que en vez de producir en el campo porque no les es rentable, prefieren tomar un motoconcho. Así mismo se ha ido cambiando con las migraciones del campo a la ciudad, como decía, para formar los cordones de miseria que se tienen aquí. Porque hay que cambiar la política pública. Las zonas francas del país, ¿dónde están? En las ciudades. ¿Dónde está
la parte que corresponde a agroindustria la hacen en la ciudad. Entonces nosotros tenemos que cambiar el concepto, políticas públicas que vayan dirigidas a desarrollar el No campo. estamos hablando entonces, Modesto, de un país que el COVID desnudó realmente su subdesarrollo, independientemente del crecimiento que haya existido, porque el crecimiento económico no se derivó en desarrollo económico en todas sus áreas, y por eso tenemos los problemas de soberanía alimentaria, por eso tenemos intermediarios, por eso tenemos un desorden monopolizado con las importaciones a través del sector privado, que hace conjuntamente con los gobiernos, los partidos políticos, un conglomerado diabólico que entonces abusa del consumidor y de las familias y los hogares nacionales. Espinal, eso se demuestra. Tuvimos recientemente, la pandemia impactó con el tema de educación. Llegamos a ver a los niños que se les entregaron las tablets. ¿Y qué pasó con esas tablets? Que no había conectividad en el campo. Así es. ¿Y qué juguetes se le estaba entregando a los niños? Claro, lo que usted quiere decir era que se estaba... Claro. ¿Qué política? Es un tema económico. Generalmente lo que había un negocio de vender. Un tema económico, de ventaja, intermediación y una comisión. Pero no había realmente un impacto en lo que es la educación rural dominicana, que no es lo que nosotros hemos estado planteando, de que debe revisarse. Por esa razón, recuerda que nosotros recientemente acabamos de poner en circulación un ensayo donde participó la doctora Luisa Navarro, donde participó Josefina Pimentel, la decana también de la Facultad de Educación, Juana Encarnación. Y en este ensayo, pues naturalmente nosotros echábamos una mirada sobre el COVID-19 y su impacto en la educación rural dominicana. Y ahí se ven los índices, los indicadores que nosotros tenemos acá, es que realmente el campo está desprotegido, no hay conectividad, no hay atención, no se trata a una escuela de la ciudad igual que a una escuela del campo. Y esto nos revela a nosotros de que las políticas públicas que utiliza este gobierno para el campo dominicano son atrasadas, son obsoletas, y seguimos aplicando las mismas condiciones de hace 70, 80 años en el país. Cosa que tenemos que cambiar, cosa que nosotros tenemos que mejorar, pero es con un programa de gobierno que sea realmente preparado para atender y cambiar esas condiciones del campo, porque en este momento nosotros no tenemos... ¿Por qué hay tantas quejas de los suplidores del desayuno escolar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí había gente, por ejemplo, que estaba haciendo negocio, ahí hay un problema de planificación, o las autoridades actuales están haciendo lo correcto. Primero, debo decirte que ahí no ha habido planificación. Realmente para el desayuno escolar, la calidad del desayuno escolar está en entredicho. Eso es lo primero. Lo segundo, que lo que se ha querido tener es un cambio de suplidores por otro. Sencillamente es eso. Claro. ¿Cuál es? Bueno, este gobierno quiere favorecer a suplidores de ellos y quiere borrar a los demás, como hacen el tren gubernamental. Entonces ahí viene el conflicto de intereses. Ahí viene el conflicto de intereses, pero realmente no es una política para desarrollar el desayuno. No es una política que vaya a mejorar la calidad, no. Ahora te puedo decir que si habían suplidores que no reunían las condiciones en este momento, hay muchos peores porque no tienen ninguna experiencia en suplir este tipo de alimentos a las escuelas. Aún siendo de mala calidad, es posible que antes tuviéramos nosotros mejores condiciones que las que estamos teniendo ahora, a pesar de lo que dice el Por la gobierno. filosofía de sacarle beneficio a un tema que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos sociales. Así es lo que tú estás planteando. O sea, otra cosa que es importante que se tome en cuenta del tema del plan social, de los planes sociales, los programas sociales de la presidencia, que fueron recortados durante la pandemia, como son los programas FASE, Estoy Patica, Ate en Casa, etcétera. Todo ese fenómeno también logró desvirtuar los avances si es que se puede hablar de avances, o la capacidad de desarrollo que se había instalado hasta ese momento. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es tu visión de lo que está pasando en la agropecuaria dominicana y de continuar esto? Porque apenas vamos en el año 2022, quedan 1 año y 9 meses de políticas públicas.
Entonces, lo que estamos observando es que se implementa la tasa cero. El CONEP advirtió al gobierno de que lo primero, que el borrador que se aprobó en las discusiones para el tema de la tasa cero no fue ese. Eso fue por un lado. Lo segundo es que eso ha generado también una lucha de intereses de precios y ha provocado también la quiebra de miles de micro y medianos productores de agropecuarios. En ese sentido, ¿de qué desempleo, cifras estamos hablando dentro en el campo y pérdidas millonarias? Bueno, realmente nosotros estamos mirando que la agropecuaria del país, todos los productores, todos los sectores prácticamente están al grito. Yo te comentaba de las pérdidas que están teniendo los productores de pollo, por ejemplo. Los productores de pollo han tenido el tema de las importaciones desde Brasil, pero tenemos también el tema de los productores de huevo. Los productores de huevo llegó un momento en el que estaban perdiendo 8 millones de pesos diarios solamente por venta de su producto a precios por debajo del costo de producción. Eso en este caso. Pero nosotros estamos hablando que la República Dominicana ha perdido cantidades extraordinarias. Por ejemplo, a principios de la pandemia, que en vez del gobierno asistir a los productores, comprarles los productos, ¿qué hace? Que dejaron que los productores se fueran a la quiebra. Y a raíz de la pandemia, lo que se vendía para el turismo, lo que se vendía para hoteles, restaurantes, pues eso tuviera esa pérdida y sencillamente los productores tuvieron que dejar perder los productos porque no tenían mercado donde venderlo. Ahí era donde tenía que entrar el gobierno a través de los programas sociales, a través de los programas de INEPRES, etcétera. Sin embargo, no lo hizo y le dio la espalda porque es interés del gobierno dominicano, de este gobierno, dejar la producción nacional, afectar la producción nacional porque no le interesa. Y no será que también, tú sabes que uno tiene quizá un librito diferente, ¿no? Y entonces, dentro de ese libro, el gobierno dominicano, de su libro de gobierno, entiende que está haciendo las cosas correctas. Y entonces, al hacer las cosas correctas, dentro de su visión, es un tema de capacidades instaladas, de recursos humanos instalados. Sí. Es decir, ¿me estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Sí, te entiendo. Pero capacidades instaladas aquí hay. Yo me refiero dentro del gobierno. Espérate. No dentro del gobierno. No, porque eso es lo que ejecuta la política. Espérate. Te aclaro. Por ejemplo, para la producción de carne de pollo, aquí hay suficiente capacidad instalada para producir pollo a buen precio. Para producirle a buen precio a República Dominicana y hasta para exportación. Lo mismo pasa con los huevos, lo mismo pasa con el plátano, lo mismo pasa con el arroz, cebolla, zanahoria, todos los productos que tú puedas imaginar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Este gobierno no planifica. Y como no hay planificación, este gobierno anda en desbandada, no sabe qué hacer. Y en materia agropecuaria... A ver si me mira el productor para decirle algo, que me puede mirar para acá, que se recuerde del video. No, de que fuera un video para nosotros trabajarlo. Es parte de eso, ¿no? Que ya estamos casi terminando el diálogo. Entonces es un tema de producción nuestro, local. Adelante. Sí. Entonces, este gobierno se ha caracterizado por no planificar y en materia agropecuaria es donde más se manifiesta esta situación. Y por esa razón es que este es el gobierno de los Picasso, que vive haciendo obras, que vive anunciando obras y que nunca aparece en esas obras. Y bueno, yo estuve recientemente por Samaná y en Samaná ya que se va a construir el malecón de Samaná y todo esto. Bueno, nosotros esperamos que sí. ¿Por qué? Porque es el pueblo dominicano que se va a beneficiar. Bien. Pero realmente con todas las obras que anuncia este gobierno, pues realmente nosotros estamos en una situación de incredulidad y que sabemos que se engaña al pueblo, que se le habla mentira al consumidor. Y es una situación que nosotros tenemos como partido, Fuerza del Pueblo, tenemos que decirle la verdad al pueblo dominicano. Vi la aparición de envenenamiento ya finalmente envenenamiento de ríos para la pesca. ¿Qué hay de todo eso, de la contaminación? ¿Qué pasó con el tema de las granceras, medio ambiente? ¿Qué está ocurriendo con todo eso? Bueno, eso
Yo digo que la ley 6400 es el mejor ejemplo de que la República Dominicana se aprueban las leyes, pero no se ejecutan. Nosotros tenemos todo un andamiaje para la aplicación de la ley en medio ambiente, sin embargo, nosotros vemos cómo el gobierno sigue haciendo negocio con las granceras, no las retira, se quedan. Y fíjate lo que pasó lamentablemente en medio ambiente, tratando de tomar una medida que podríamos decir seria, pues mira lo que pasa. Realmente había una persona que quería hacer negocio. En todas las situaciones, tú te vas al caso de Constanza y el caso de Valle Nuevo, y ahí nosotros encontramos cantidad de productores que tú dices, bueno, lo sacaron para pagarle una indemnización y darle otras condiciones donde ellos pudieran trabajar. Pero a los grandes, ¿tú crees que lo han sacado? Siguen ahí. Bien. Gracias, Modestos Reyes. Modestos Reyes de la Secretaría de Asuntos Rurales, ¿no? De la Fuerza del Pueblo. Secretaría de Desarrollo Rural. De Desarrollo Rural. Me parece fenomenal la idea, desarrollo rural. Claro. Nos interesa mucho que el tema del 5G, de la fibra óptica, de la interconectividad rural, de la electrificación eólica y también solar. No va a haber posibilidad de desarrollo agropecuario en la República Dominicana si no hay interconectividad del micro y mediano productor que a través de su celular pueda presentar sus cosechas para crear pequeños y micro y medianos mercados internos, ¿no? Eso es fundamental, además del financiamiento sin impuestos y también para las maquinarias. Así que muchas gracias, Modesto. Espinal, muchísimas gracias a ti, gracias a este importante programa que ustedes producen cada martes y que realmente es de mucha orientación para el pueblo dominicano. En otra oportunidad quisiéramos nosotros tener precisamente la posibilidad de hablar sobre la nueva ruralidad en la República Dominicana. Bien, gracias a ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que el próximo domingo, esto es a las 10 de la noche, en televisión, canales 31, 33 de Claro y Altice, estaremos retransmitiendo esta entrevista. Así como también a través de, estamos en vivo a través de Red Social Cody, ¿no? Red Social Cody. Será pues hasta la próxima. Bye bye.